ponemos a grabar. Listo, ahora sí. Ahí está Inés, Erika. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Hoy veo, ¿qué haces, Cine? ¿Qué haces, Justo? ¿Cómo estás? Veo muchas cámaras apagadas hoy. Lo bueno de esto es que sí o sí el año que viene nos vamos a ver las caras, así que yo digo sí o sí, después ya no pongo las manos en el fuego por nada. Bueno, ojalá que sí, ojalá. Bueno, hoy vamos a ver una segunda parte de lo que vimos de Rhino. Hay algunas cositas que fueron subiendo, buenísimo. Vamos a ver lo que es T-Splines, ¿sí? Y qué significa el T-Splines, que es un plugin que estuvo en Rhino 5. Ahora vamos a explicar un poquitito. Y digamos, una parte ya incorporada era de Autodesk y una parte ya incorporada en el Rhino 7 que está ya disponible, que se llama SubD, que es básicamente lo mismo, nada más que lo internalizaron. Denme un segundito que vamos a esto ahí, muy bien, ¿no? Fijar un segundito, tengo como muchas cosas abiertas y no quiero hacer lío. Ahí va, compartimos la pantalla, ahí va. Bueno, les decía, vamos a ver hoy T-Splines. Como les decía, vamos a cambiar esto, lo vamos a correr de acá porque si no sigue llegando gente. Les decía que el T-Splines es un plugin que hace un tiempito en Rhino 5 había aparecido, y lo que me permitía a mí era precisamente ir cambiando de un lugar, digamos, de las NURBS a mallas y viceversa. Ahora voy a ir explicando un poquitito de qué se trata y por qué estoy hablando de esto, pero básicamente eso es lo que hacía el T-Splines, ¿sí? Habrán visto que en Rhino, lo que vimos la semana pasada, perdón si me distraigo, pero van cayendo ahí al chat y me ha olido. Tengo abierto el chat por si quieren ir preguntando igual. Los que estuvieron viendo y por lo que vi que estaban ahí completando de Rhino, vieron que habíamos visto que en Rhino yo dibujo, hago una línea, luego de esa línea le hago una superficie, y luego de esa superficie o de varias líneas genero la superficie, y luego de esa superficie genero volúmenes. ¿Se acuerdan que decíamos como la tapita, la botella de agua, que si yo abro la botella vacía, ¿no? Y aprieto, quedan como todas superficies, pero si cierro la tapa fuerte, como con el aire adentro, la empiezo a notar como un sólido, ¿sí? O sea, no la puedo apretar porque el aire obviamente ocupa el lugar, pero sigue siendo una lámina que está completamente cerrada. Bueno, ese concepto es un poco lo que veníamos trabajando en Rhino. ¿Qué es lo que viene a hacer T-Splines? Bueno, vamos a ver ahí algunas imágenes y ya se estarán dando cuenta por ahí todo lo que es Blender y todo esto. Insisto, T-Splines arrancó hace bastante, y todo lo que es modelado de superficies un poco más orgánicas también ya ha cambiado y ha mutado a otros programas, pero como les decía, en Rhino 7 el SubD es como el T-Splines nuevo y está, la verdad que es súper interesante, es muy parecido. Bueno, como les decía, voy a tratar de ir explicando un poquito también de qué va todo esto y cómo llegamos. Las NURBS, la semana pasada vimos un poco cómo modelar un objeto y la interfaz de Rhino, y ahora vamos a entender un poco qué es esto para poder entender T-Splines. Las NURBS en realidad son, digamos, ciertas formas orgánicas y bastante complejas, ¿sí? Que se desarrollaron básicamente para poder generar, como se ve ahí abajo la imagen, figuras orgánicas en el espacio sin tener que hacer polígonos. Ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra, pero básicamente los polígonos son cuando ustedes ven, no sé, generalmente alguna máquina trabajando o no sé, algún modelado medio poligonal o low poly, aquellos que les gusta jugar los juegos en teléfonos celulares, que se ven los muñequitos, ¿no? Como todos polígonos uno al lado del otro. Ese es un sistema de mallas. Y las NURBS, allá bastante viejas, ¿sí? Se crearon más que nada para desarrollar cascos de barcos y todo lo que eran superficies orgánicas, para no tener que andar dibujando polígono a polígono en el espacio. Ahora vamos a ir viendo un poquito bien de qué se trata, ¿sí?
Pero básicamente MaxSurf fue la primera empresa ya por el año 82, 83 creo, y lo que hizo fue básicamente decir, bueno, yo tengo 3 puntos, se basó en las splines, que las vamos a ver ahora, se me fue para atrás, ahí, se basaba en puntos donde yo ponía, ¿se ve el mouse? A ver, sí, perfecto. Como dice acá, el punto 0, el punto 1, el punto 2 y el punto 3, vamos a dejar esta parte de lado, y a través de un cálculo matemático, yo le digo que es como un promedio de esos puntos, es decir, el punto 0 y el punto 3 serían el punto inicial, ¿sí? Y el punto final, el punto 3, y el punto 2 y el punto 1 son los que calculan el promedio para no generarme que esto haga así, y haga así, y haga así. Estas splines es lo que se basan casi todos los programas de vectores en 2 dimensiones. Photoshop, Illustrator, perdón, Corel y todos los otros, esos son los más conocidos. Entonces, a raíz de eso, lo que hizo MaxSurf fue, bueno, llevémoslo a las 3 dimensiones. Entonces, fíjense que pone un punto acá y un punto acá, ¿no? Y a raíz de todos esos puntos genera como esta superficie. ¿Cuál es la desventaja? Ahora las vamos a ver porque yo no las controlo en espacio. Ahora bien, hay otros programas que no son el Rhino, que trabajan de una forma más poligonal o de mallas. ¿Qué es esto de acá? Y es lo que les decía, esta idea de los juegos cuando ven los low poly. ¿Qué significa? Que cada uno de los puntos específicamente en el espacio sé en qué coordenadas está. Voy a tratar de ponerlo en ejemplo. Este puntito que yo veo acá, ¿sí? Que son polígonos que llegan hasta este punto, está en, vamos a poner, X, Y y Z, en un eje de 3 coordenadas. ¿Se acuerdan cuando veíamos el Rhino que estaba el verdecito, el rojo y el azul? En eje de 3 coordenadas yo sé que está, no sé, digo cualquier número, en X está en 1, en Y está en 1 y en Z está en 1. Este puntito de acá está corrido 1, entonces en X está en 2, en Y está en 1 y en Z en 1. Y así, yo sé en cada lugar, en cada punto donde está. En cambio, en las NURBS, ¿sí? Acá fíjense el delfincito, exagerado, ¿no? En las NURBS, yo lo que sé son dónde están los puntos de esas splines que veíamos antes, ¿ven? Yo sé dónde está este punto, sé dónde está este punto y sé dónde está este punto. Lo que pasa al medio es automáticamente, o sea, es un cálculo matemático literalmente que no lo sé y no me interesa. Es el enanito que está ahí adentro haciendo los números dentro de la computadora. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es mejor? No hay ni mejor ni peor. Generalmente, todo lo que son, por ejemplo, impresiones 3D, todo lo que son desarrollo de maquinaria de router, etcétera, utilizan los polígonos. ¿Por qué? Bueno, básicamente, vamos a pasar a la próxima, porque yo tengo el control punto a punta y sé exactamente dónde está cada uno de los vértices. En cambio acá, ¿sí? Esta partecita de acá, yo este puntito verde acá no sé dónde están, ¿sí? Sé dónde están estos. Entonces, para una máquina, tener que hacer ese cálculo constante es una locura. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? En programas con NURBS, como el Rhino, ¿sí? Se desarrolla esto y luego se convierte a mallas para pasarlo a una impresora 3D, a lo que sea. ¿Me van siguiendo más o menos hasta acá? Es una breve reseña de lo que realmente ocurren en diferentes programas, ¿sí? Cualquier duda, porfa, lo ponen. Si no quieren activar el micrófono, ponen ahí en el chat y voy respondiendo. Ahora bien, esto va a quedar grabado, de última lo ven, lo tienen ahí, no hay problema. Pero básicamente esa es la gran diferencia, entre comillas, entre uno y otro. Vuelvo a decir lo mismo, ¿cuál es mejor? Da igual, depende para lo que quieran utilizar. Esto es más fácil hacer formas orgánicas, ¿sí? Y esto a veces es más fácil controlar esas formas. Ahora bien, ¿por qué fue tan importante el T-Splines o por qué es tan importante y por qué potenció tanto a Rhino? Bueno, básicamente porque une lo mejor de cada una de las cosas, ¿sí? Y es ahí como se viene el delfincito y se vienen las NURBS y lo queda todo en conjunto. ¿Qué es lo que hace el T-Splines? Básicamente, ahora lo vamos a ver, por eso esto es una pequeña introducción y no la quiero extender tanto, pero básicamente me permite a mí constantemente trabajar de esta forma o literalmente apretando un botón, que ahora lo vamos a ver, pasar a polígonos. ¿Y por qué esto es una ventaja? Bueno, porque yo puedo generar como esta especie de delfincito y cuando aprieto el botón me lo suaviza, me hace con esas NURBS o splines que veíamos. O sea, en vez de, yo hago, por ejemplo, una línea recta P0, P1, P2 y P3 y aprieto el botoncito
Y entonces lo que me genera es, la de P1 me hace esta línea, ¿se entiende? Me suaviza automáticamente, me genera de este delfín a algo totalmente orgánico, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Si yo tengo bien modelado este delfín en polígonos, cuando lo suavice va a quedar 10 veces mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué me genera el T-Splines? Yo lo voy explicando general y ahora cuando vean el programa lo van a ir entendiendo todo esto que digo. Bueno, primero y principal tengo el control paramétrico, es decir, el eje X y Z, ¿dónde está ese punto? Tengo el control exacto. Luego de eso tengo el trabajo del suavizado de los polígonos con un sistema de NURBS. O sea, puedo diseñar en polígonos, hago todas caritas una al lado de la otra, que es como se diseñan en mallas o en polígonos. Y luego lo que hago es suavizarlo. Aprieto el botón y me suaviza todo eso. Ahora lo vamos a ver bien. Esa es una gran ventaja. Otra gran ventaja que ustedes por ahí no lo han visto tanto en Rhino porque solamente lo usaron en una clase, pero es que puedo fusionar partes de una manera sencilla. O sea, yo puedo hacer esta superficie de acá y de pronto la de arriba y unir las caras o los vértices con eso, entre una y otra. Los espesores uniformes, ¿sí? Que yo lo que puedo hacer es directamente, una vez que tengo la pieza, le digo que eso me dé cierto espesor y me genera un espesor bastante uniforme. Y la verdad que me genera una combinación en lo que me generaba ya Rhino, que era todo esto de NURBS, con las mallas, que es algo mucho más controlado, ¿sí? Vamos a ir directamente al programa. Acá tenemos el Rhino, este es el Rhino 5, ¿sí? Está la versión de prueba de 30 días, si quieren descargarla, buenísimo, igual que T-Splines. Nos va a sobrar por lo menos para nuestros 30 días, después verán si quieren comprar licencia o qué les conviene hacer, pero con la versión de prueba van a poder trabajarlo, no hay ningún problema, ¿sí? Y acá tenemos esto que son nuestras herramientitas violetas, ¿sí? Cuando ustedes abren el T-Splines, les va a aparecer todas estas... Perdón, yo estoy mintiendo, esto no les va a aparecer. Les va a aparecer esto de acá y posiblemente esto de acá al costado. Yo lo instalé porque no tengo Rhino 5, lo acabo de instalar, así que esto lo acabo de abrir y aparece esto, ¿sí? Vamos a borrar todo acá, ¿sí? Y me aparece, fíjense que me aparece como hay un iconito acá al costadito, así que este es el iconito del T-Splines. Ahora bien, vamos a tratar de ver, como vimos la semana pasada, un poco de las herramientas en general que esto, que esto maneja. Bien, vamos a ver lo siguiente. Primero principal vamos a ver los manejadores y qué significa esto, que son herramientas de selección. Y vamos a ver herramientas de crear, ¿sí? Siempre acuérdense que el Rhino, cuando tiene un iconito acá abajo, se despliega y siempre tiene más opciones. Las herramientas de crear y las herramientas de modificar. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y la idea es que vayan probando en base a eso. Les pido cualquier cosita, por favor, no duden en preguntar o en el chat o activar el micrófono, o las chicas por ahí si están viendo me avisan. Bueno, habíamos visto todo, entonces lo que vamos a ver va a ser esto, ¿sí? Que lo vamos a aprender o apagar. Esta es mi ventana original y estas son las ventanitas que me aparecen. Acuérdense que con una ventana flotante yo la puedo llevar a cualquier lado, ¿sí? Y la puedo arrastrar. Yo ahora la voy a dejar flotante para que siempre entiendan que son estas herramientas. Una linda ventaja que tenía el T-Splines es que las herramientas eran violetas. Entonces yo sé que todo lo que es violeta es de T-Splines, ¿sí? Como para no equivocarme y no confundirme. Bien, vamos a empezar entonces obviamente con lo básico, que es crear, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Siempre tengan en cuenta que el T-Splines, que me hacía pasar de polígonos a mallas, de polígonos a NURBS todo el tiempo. Puedo trabajar con una y con otra. ¿Cuál era la ventaja o desventaja? Los polígonos sé los puntos exactos donde están en el espacio. Las NURBS me suaviza todo eso que voy trabajando. Con ese concepto en mente vamos a arrancar y lo primero que vamos a hacer va a ser crear cosas. Hay varias formas de crear cosas, ¿sí? La primera de ellas es o creo figuras primitivas, ¿sí? Y acá empieza a aparecer la primera diferencia de Rhino, ¿sí? ¿Cuál es? Yo creo figuras y voy a empezar, ahí voy a poner, acuérdense siempre acá arriba, que me va diciendo lo que yo puedo llegar a hacer, ¿sí? Vengo acá arriba, ¿sí? Y voy a generar, vamos a poner ahí en Shade, voy a generar, la maximizamos, una especie de cubo, ¿sí? Que obviamente que no me sirve de nada, pero es un cubo, ¿sí? O un prisma rectangular, donde yo puedo generar cualquiera de esas figuras primitivas, ¿sí? Fíjense, y acá obviamente le puedo poner la cantidad de
caras que yo tengo. Por ejemplo, generarle una simetría. Ahora vamos a ver bien qué significa. En vez de 8 caras, ¿sí? Le puedo decir que tenga 15 caras. Fíjense en lo que estoy creando acá, cómo va cambiando, ¿sí? Pongo ahí, en vez de caras verticales, ahí tengo las caras verticales, son las que están desde este punto de arriba a este punto de abajo, y las horizontales serían las que están todas alrededor, ¿no? Las caras verticales le puedo decir que tenga 10, y fíjense cómo va cambiando. Ahora vamos a ver para qué sirve eso, ¿no? Y le doy Enter finalmente porque ahí me gusta, me sirve, me interesa. Estoy en la herramienta crear, esta de acá, ¿sí? Y solamente estoy creando volúmenes porque me pintó. Quad Ball es otro de los volúmenes, ¿sí? A diferencia, fíjense la diferencia de la esfera. Acá es como un cubo, un prisma rectangular, un cubo redondeado. Una esfera es una esfera. Puedo generar esto, que es una superficie, ¿sí? Como como si fuera un pipe, ¿sí? O una tubería. Puedo generar esta superficie, ¿sí? Lo que yo quiera. Y ahora acá viene la primera gran diferencia y la primera magia, entre comillas, del T-Splines. ¿Qué es lo que hace el T-Splines? Bueno, básicamente yo puedo, con estas cuestiones de selección, ¿sí? Esto es selección, no crea nada, estirar y modificar puntos. Vamos a empezar con lo más fácil para entenderlo, que son caras. Fíjense que tengo caras, tengo edge, que son puentes o aristas, y tengo puntos. Vamos a empezar con las caras, que es lo más fácil de entender. Fíjense que yo lo activo. Si yo no activo nada de esto, selecciono y tengo mi objeto, mi volumen, ahí puesto, hermoso y bonito. Si yo selecciono, fíjense que está el amarillo acá. Si yo selecciono Faces, puedo seleccionar y acá empieza a aparecer la magia, donde yo, por ejemplo, arrastro esta cara y me deforma automáticamente ese volumen y me acompaña lo que yo quiero. Vamos a hacerlo acá. Acá lo mismo, y me va acompañando todo ese volumen que yo estoy arrastrando, me lo va acompañando, ¿sí? Con ese movimiento de cara. Ahora yo en vez de moverla, la podría girar. Fíjense esto de acá al costadito. Vengo acá y le digo, bueno, gíramela. ¿Ven? Y fíjense cómo me va, como si fuera una plastilina, acompañando todo ese movimiento de las caras. También lo podría agrandar. Le puedo decir, un momentito, esta cara que se agranda acá, la voy agrandando, ¿sí? Y la quiero afinar en este sentido, ¿sí? Y fíjense cómo voy desarrollando de una manera u otra, ¿sí? Esta deformación del objeto como si fuera una especie de mallas, ¿sí? Ahora bien, vamos con las aristas. Pasa exactamente lo mismo. Elijo una arista, la estiro, me la llevo para acá, esta arista me la llevo para arriba. Vamos a girarla un poquito para ver qué magia hace ahí. Perfecto, esto me gustó y estoy generando, no sé, una roca para, no sé, un evento que voy a hacer, un juego. Bien, vamos hasta acá, o sea, simplemente creamos los volúmenes. Y ahora, a diferencia de Rhino, que yo lo que tenía que hacer era crear esto, ¿sí? Tenía que crear esto y a esto le creaba otro acá arriba, ¿sí? Entonces lo desparramaba y esto tenía que hacerle cerrarlo, etc. Acá directamente lo que hago es generar volúmenes completos, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Por favor, póngame ahí en el chat algún sí o más o menos, o ya me arranqué los pelos, no entendí nada. Bueno, bien. Ahora bien, cuando yo pongo un punto, recuerden lo que decía hoy, ¿no? O sea, teníamos la clase donde veíamos que este muchachito de T-Splines trabaja todo el tiempo entre esta historia y esta historia. ¿Qué vimos hasta ahora? Toda esta historia. ¿Por qué? Porque si yo pongo esta pieza, vamos a borrar todo esto que no me sirve mucho, yo pongo esta pieza y pongo los puntos, fíjense que yo tengo un punto por acá arriba, otro punto por acá arriba, y yo muevo este punto y la verdad que, bueno, me mueve la cara, pero yo no puedo agarrar este puntito y decirle, che, movete 1 centímetro para acá. No puedo. ¿Por qué? Porque está trabajando con NURBS, con este sistema de cálculo matemático que me hace proporciones ¿sí? Entonces, y acá viene la primera magia. ¿Qué ocurre? Vamos a venir acá a modificar, ¿sí? Las dos grandes que vamos a ver es crear y modificar. Creo que el nombre dice todo, ¿no? Con una creo, con la otra modifico lo que cree. Y aparece este botoncito que dice Smooth Toggle. ¿Qué es lo que me hace esto? Obviamente el iconito, y si vemos acá,
si alguien me lo dice en el chat, acá me dicen más o menos van entendiendo, bueno, tranquilo. El que lo dice en el chat le vamos a regalar un punto extra. ¿Qué se les ocurre que hace ese puntito? Pongo la imagen acá, el primero que lo diga, o pueden activar el micrófono. Es como muy sencillo, ¿verdad? Bien, exactamente. Iñaki creo que habló, no sé, ahí pusieron Lucía, Melanie y Lucía, perfecto. Pasa de geométrico a suavizado. Me pasa de NURBS a malla. Ya anotamos ahí todos los que hablaron, ¿eh? Van muy bien. Bueno, entonces yo voy a seleccionar esta imagen. Vamos un segundito a borrar esto. Y vamos a trabajar con esta magia acá. Yo tengo esta piedra que fui creando, ¿sí? Como les decía, fíjense los puntos a dónde están. Y yo lo voy a convertir de NURBS a mallas. Vengo acá, ping, selecciono el objeto y fíjense lo que pasa. ¿Ven? Básicamente estoy teniendo mi delfín modelado en puntos. Y acá aparece lo primero que les decía. Fíjense que yo puedo saber exactamente dónde está este punto, dónde está este punto, dónde está este punto, dónde está este punto. Y puedo moverlo, por ejemplo, no sé, fíjense que acá arriba me dice la distancia son 2 centímetros. ¿Ok? Y se mueve 2 centímetros. Y este punto lo puedo mover 5 centímetros. Le vengo acá y le digo 5 centímetros. Y en todo momento yo puedo lograr controlar esos puntos en el espacio específico. Entonces yo sé que este polígono mide exactamente lo que a mí me interesa. ¿Sí? ¿Ahí me van siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Yo vuelvo a apretar mi botoncito, lo aprieto de nuevo, estos NURBS, fíjense, vamos a abrir acá, estos NURBS, esto sería polígonos o mallas, o como quieran llamarlo. ¿Sí? De nuevo, estos NURBS, estos mallas. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que yo acá tengo mi delfín, que entiendo que es un delfín, es en low poly, le falta un poquito de onda, porque son todos cuadraditos exactos, todo. Pero ¿qué ocurre? Básicamente lo veo y es un delfín. Cuando yo suavice eso, me va a quedar muy parecido. Ahora, fíjense una cosa. Fíjense el tamaño de este polígono y fíjense este punto. Cuando yo suavizo, ¿sí? Fíjense a dónde me queda el punto y a dónde me queda la curva. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, vamos a volver acá un poquito para atrás y vamos a ver las splines que decíamos hoy. Pasa esto. Yo tengo el punto P1 acá, P2, P3 y el punto 0 y 3 que son el principio de fin. Acá me hace esta curva y yo no la puedo controlar. ¿Qué se les ocurre que necesito yo si quisiera que esta curva que está acá me quede un poquito más controlada? Acá viene el segundo punto. O sea, que quiero decir que este punto no me quede tan lejos, sino que me quede más controlado. Manejadores, no tanto. ¿Qué se les ocurre que debería agregar? Agregar más puntos. Vamos, Melanie, otro punto extra. Perfecto. Necesito agregar más puntos. ¿Por qué? Porque yo tengo P1, pero entonces en vez de tener P1 tan lejos y P2 tan lejos, podría agregar P0, P1 acá, P2 acá, P3, P4, P5. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo hago eso? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas, cuando voy creando, ¿sí? Creo una caja. Le voy a decir acá arriba, por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos que lo íbamos a ver? La cantidad de caras que yo quiero en X y en Y. Vamos a cambiarlo. Selecciono acá, vamos a ponerle 10, por ejemplo. Selecciono acá y vamos a poner otras 10. Y fíjense la diferencia de este cubo con el cubo que teníamos hoy, que tenía 2 caras. ¿Ven? Fíjense la diferencia. Básicamente, si yo activo los puntos en uno y en otro, fíjense a dónde está este punto, ¿sí? Tengo el punto este y estos dos que están en promedio con este. Y fíjense lo que está en este punto. ¿Se entiende? Vamos hasta acá. Una carita sonriente, con una sola por lo menos me pongo feliz. Les juro que le estoy poniendo mucho amor, pero es difícil entender esto en un rato. Y no veo caritas felices, eso es lo que me preocupa. Bueno, ahí está. Un jajaja también me gusta. Bueno, esto es básicamente lo que hace el Templance, ¿sí? Entonces, me permite a mí todo el tiempo, como decíamos, regular estos puntos de manejadores y pasar todo el tiempo entre NURBS y mallas. ¿Bien? Ahora bien, si yo, fíjense la diferencia por último,
tengo esta cara, la estiro, tengo esta cara, la estiro, fíjense lo que está pasando. Como acá tengo más puntos de control, esto me deforma todo mucho menos. Me afecta esta cara, me afecta esta ya no me la afecta. Esta cara, como tengo dos, me afecta esta y me afecta todo el resto. ¿Sí? Eso es bastante sencillo y se entiende. Ahora bien, entonces tenemos que crear, ya vimos la diferencia entre si yo creo una cara con un montón de puntos, ¿sí? O le hago 3 o 4 puntitos. Eso cuántos conviene, decidirán ustedes cuáles son los que convienen. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un poco las herramientas de modificar. Vamos a ver algunas, no todas, porque no tiene sentido que veamos ahora todas, pero sí algunas interesantes que les van a servir muchísimo. La primera y principal que vamos a ver va a ser esta de acá, que es extruir. ¿Sí? Cuando ustedes vayan trabajando, de última tengan este video de Pablo Aburrido hablando al lado y lo van recordando. Esta de extruir lo que me permite a mí es generar una cara arriba de otra que me va a permitir subdividir esa cara y poder estirarla. Lo voy a tratar de explicar porque es más difícil explicarlo en el aire que explicarlo ahí en vivo. Aquellos que puedan, tengan mi camarita al lado porque soy mucho de hacer gestos con la mano y por ahí estoy explicando algo con eso. Bueno, decía, acá tenemos esta parte de acá y digo, bueno, vamos a empezar con esta que es, esta ya la vimos, ¿sí? Que es cambiar dentro de los modificadores, cambiar, ¿sí? Entre mallas y NURBS. Bien, esta primera lo que me va a hacer es, me va a decir, bueno, elegí la cara que vos quieras extruir. Vamos a elegir esta de acá, ¿sí? Y voy a apretar Enter o el botón derecho o lo que sea. Y fíjense lo que ocurrió. Me generó una especie de cara para hacer una extrusión, ¿sí? Y me subdivide el resto. ¿Qué significa eso? Fíjense la diferencia. Si yo tengo esta cara acá y la estiro, me estira todo, ¿sí? Fíjense, si yo borro esta cara, acá adentro no hay nada, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué me puso todo así cuadradito. No se preocupen ahora. Ahora, si yo, en vez de estirar esa cara, selecciono la extrusión, automáticamente esta cara me la subdivide en estas 4 y me pone esta cara nueva. Fíjense, si yo la borro, estas 4 me quedan y la cara esa que tenía estaba ahí. Entonces la estiro, pim, 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 y ahora no me quedó lo de antes, sino que la estiré, la mando a extruir y vuelvo a estirar, mando a extruir. Es como crear una cara dentro de otra cara y te genera toda la subdivisión de eso, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que hacer acá unos brazos de, no sé, de un personaje, ¿sí? O unos dedos de una mano, lo que vengo acá es, voy estirando y voy corriendo. Esto, una mano un poco rara, pero bueno, no se preocupen que no la vamos a utilizar en absolutamente nada. Y acá voy, fíjense, generando esta especie de dedos o de apéndices que van saliendo, ¿sí? De este bloque general. Ahí tenemos la mano de 3 dedos, ¿sí? Y ahí podría seguir, y acá no voy a extrudar, sino que muevo. Y acá, por ejemplo, si yo tuviera que correr todas estas, elijo y las corro, ¿sí? Vengo acá, las giro un poquitito y es como que hago ese dedo que está ahí funcionando, ¿sí? Fíjense, y me lo llevé para arriba, ¿ok? Entonces, puedo hacer lo mismo en cualquier lado. Puedo venir acá, extrudar una cara, ¿sí? Y decirle, andate para arriba, y entonces ahí, perdón, me fui para el otro lado, andate para arriba, ¿sí? Y así voy haciendo la extrusión de una cara. ¿Cuál es la ventaja de la extrusión? Bueno, yo acá arranqué con un volumen, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa. Y denme un segundito que voy a descargar una imagen cualquiera. A ver si tenemos por acá. Plancha, vista lateral. Denme un segundito, que estoy descargando. Vamos por acá. Esta me sirve. Guardar imagen. Vamos a guardarla ahí en el escritorio. Porque esto me va a servir también para que veamos otra de las herramientas. Esta herramienta de acá, ¿se acuerdan en superficie? Que era para incorporar una imagen. Yo la voy a poner acá de fondo, ¿sí? Y me voy a ir a la vista de costado, ¿sí? Vamos a borrar esa manito hermosa que hicimos, ¿sí? Vengo con la planchita. Y vamos a ver esta otra de acá, ¿sí? Yo digo, bueno, quiero hacer una plancha. Puse una plancha porque es lo que... Nada, estaba ahí a mano, Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a extrudar una superficie, ni voy a arrancar con un cubo. ¿Por qué? Porque si yo arranco con un cubo, bueno, es un lío, porque tengo que empezar a estirar esta partecita de acá y tengo que ver. Yo lo que voy a empezar por ahí va a ser con un append face, ¿sí?
Este Append Face, básicamente lo que me hace, fíjense acá arriba, es lo mismo que si yo selecciono superficie de 3 o 4 puntos. ¿Qué me hace esto? Bueno, voy a venir acá y le voy a decir, bueno, mira, más o menos anda copiándome, ¿sí?, la plancha. Vamos a poner acá Shade para que se vea bien. Y ahí tengo, denme un segundito, corremos esto, y ahí tengo mi cara, ¿sí? Ahora bien, yo puedo seguir haciendo esta Append Face, puedo seguir haciendo, vengo acá y digo, bueno, mira, vos seguite hasta por acá, de 4 puntos, vos seguite hasta por acá, de 4 puntos, o lo que puedo hacer es hacer una extrusión también de una arista, ¿sí? Fíjense acá, ¿se acuerdan que hoy extruimos una cara y me generaba ese volumen? Puedo seleccionar esta arista de acá, ¿sí? Vamos a ver en la perspectiva cuál es. Perdón, ¿eh? Ahí está, fíjense. Elijo la arista, ¿sí? Y aprieto Enter. Y fíjense que me la hace la extrusión. Vendré acá, acomodo este puntito que tenemos por acá, lo llevo un poquito más arriba, y ahora de nuevo selecciono la arista y le hago otra vez una extrusión, ¿sí? Ahora, vamos a suponer, vamos a acomodar un poquito este punto. Díganme por favor si algo no se entiende. Sé que voy muy rápido, pero bueno, saben que tienen después el video con paciencia de backup para ir viéndolo. Con Shift, me preguntaba alguien para mover el volumen. Sí, Melanie, yo aprieto Shift, selecciono el volumen completo directamente y ya aparece el gimbal, este que veíamos, el gimbal, aparece ya en T-Splines acá también, ¿sí? Y lo puedo arrastrar o estirar. Bueno, les decía, una vez pongamos que tengo la plancha, yo también lo que puedo hacer es generar un volumen a raíz de esa plancha. Ahí hay dos opciones. O le hago un thicken, que es espesor, o le hago una extrusión. Ahora hago una extrusión para que lo veamos, ¿sí? Veamos la diferencia. Voy a hacer una extrusión, entonces le voy a decir que esta y esta, ahí aprieto Enter de nuevo, me haga una extrusión y fíjense lo que está ocurriendo, ¿ok? Vamos a sacar la plancha pues ya no me interesa. De esas caras que yo tenía ahí, ¿sí? Fui copiando con Append Face una cosita y después le hice una extrusión, esta de acá, y me generó esta especie de volumen, ¿sí? Entonces fíjense que la extrusión no solamente la puedo hacer desde una cara de un volumen, ¿sí? Acá, y la llevo para arriba, sino también la puedo hacer, por ejemplo, desde una sola cara, de plano, ¿sí? Fíjense, ¿ven? Ahí voy a borrar esto, ¿ven? Y ahí me hace la extrusión de un plano, o simplemente puedo hacer la extrusión de todas las caras, y acá voy a seleccionar así, puedo hacer la extrusión de todas las caras, ¿sí? Y me lo lleva para acá, ¿ok? Bueno, vamos más o menos. Melanie, de nuevo, ¿cómo? No te escuché. Con Shift, con Shift. O sea, voy para este lado, ¿no? Cliqueo afuera, acuérdense que de acá para allá me selecciona todo lo que encuentra adentro, lo que queda dentro de la ventana. Ahora, de acá para allá me selecciona todo lo que toca, ¿sí? Y si no, voy seleccionando de a una y voy tocando esta y así, ¿sí? Con Shift, no puedo mostrarlo, aprieto Shift y selecciono, ¿ok? Bien, vamos a sacar la plancha porque esto ya mucho no me interesa. Ahora, vamos a ver otra herramienta, ¿sí? Hasta ahora lo que vimos fue extruir, que me hace la extrusión de una cara, Append Face, que es como crear superficie de esto, entonces yo puedo ir calcando y puedo generar luego el volumen. Y vimos estas dos y vimos esta de convertir. Ahora, ¿qué pasaría si yo... vamos a hacer... Bueno, vamos a dejar esta parte, esta superficie de acá, ¿sí? A ver si está todo ok. Sí, vamos a dejar esta superficie de acá. Bueno, fíjense, yo tengo esta superficie, ¿no? Yo dije, bueno, para hacer un volumen, ¿qué podría hacer? Darle una extrusión. Pero también aparece esto, ¿sí? Que hablábamos hoy cuando veíamos acá, lo de que acá me genera buenos volúmenes, ¿sí? A ver por dónde anda. Este de acá, estas animaciones ya quedaron un poco obsoletas. Estos espesores o estos volúmenes, ¿sí? Acá también los puedo poner y se llama esta herramienta que es espesor. La habíamos visto un poco, pero Select Splines, ¿sí? Selecciono y le doy Enter, ¿sí? Y acá me va a decir, bueno, o lo puedo hacer a ojo, el espesor, o le puedo decir acá arriba, vamos a ponerle 2 milímetros, ¿sí? Por poner un número. Yo le avisé ayer y no ¿ok? se llamó. Fíjate.
¿Ven? Entonces ahí vamos a poner un poquito más porque 2 milímetros no es mucho. 10 milímetros. A ver ahí. Bueno, por alguna razón, a ver, denme un segundito. Ahí, seleccionamos todo, apretamos Enter, ahí sí. Vamos a darle 5 milímetros, porque no sé en qué escala estoy trabajando. Entonces, a ver, ahí debería estar, a ver, vamos a probarlo. ¿Ven? Bueno, tendría que ser un poquito más, pero no importa. ¿Ven lo que me genera? Entonces lo que me hace es automáticamente darme un espesor, ¿sí? Tendría que haberle puesto un poquito más de espesor, pero no importa. Espero que hayan entendido. ¿Ven? Y me genera el espesor necesario para yo después eso ir moviéndolo. Entonces si tenía por ejemplo esa plancha o lo que tenía, me fue generando, o sea, dibujé algo con Append Face y después le di espesor y voy trabajando. ¿Para qué se usa esto? Bueno, porque cuando tengo una forma orgánica que no puedo arrancar de un cubito porque no me sirve, o no puedo arrancar no sé, de esta esferita que es quad ball, o no puedo arrancar de una esfera, de las figuras primitivas, lo dibujo, le doy espesor y a partir de ahí empiezo a deformar, ¿sí? O sea, esto es como plastilina, llego a una forma más o menos parecida y después voy deformando, ¿sí? ¿Qué convendría? Bueno, yo lo que les recomiendo es siempre trabajar así. ¿Por qué? Porque si yo trabajo así, voy viendo, vamos a suponer que tenía la plancha de fondo, si yo lo acerco en polígonos, quiere decir que cuando lo suavice va a quedar 20 veces mejor, porque lo que me hace es ese delfincito que yo tenía por acá, ¿sí? Si así lo veo como delfín, imagínense cuando se suaviza. Entonces, ¿cuántos polígonos convienen? Lo que les convenga, ¿sí? Pero traten de siempre, por lo menos, ir modelando en polígonos, cada tanto lo van convirtiendo y van viendo qué ocurre, ¿sí? Lo convertí, a ver, ¿qué? Lo vuelvo a convertir, sigo acomodando los puntos, ¿sí? Digo, bueno, este puntito viene para acá, este punto viene un poquito más arriba, este viene por acá. Lo pruebo, a ver, ahí va quedando, listo. Y cuando tengo más o menos la forma final, ahí sí por ahí voy trabajando, ¿sí? Con caras o con vértices directamente ya en, digamos, la versión NURBS, ¿sí? Eso me gustaría que quede claro y es un dato importante, así que paren las orejas y lo vuelvo a repetir. Les conviene siempre trabajar de la forma poligonal, llegar a la forma lo más parecida posible y luego terminar de darle la forma en la parte de NURBS, ¿sí? Eso es como lo mejor que podrían trabajar. Ahora bien, van a ver un montón más de herramientas, ¿sí? Fill Hole, quiero que la vean ustedes. Crease no la vamos a usar. Yo les voy a explicar estas dos herramientitas de acá, ¿sí? Y estas de acá, y después los voy a dejar libres. Hay un montón para explicar, pero no quiero, o sea, porque es un programa que tiene estas poquitas herramientas y es un programa que está buenísimo que exploren, ¿sí? Pero les quiero contar estas herramientas porque son las que conceptualmente les pueden servir para entender un poquito más. ¿Cuál es la otra ventaja que les decía del T-Splines? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a generar esto. Vamos a mover esto de acá. ¿Ves? Vamos a mover esto de acá. ¿Sí? Lo vamos a llevar para arriba. Bueno. Y lo vamos a dejar más o menos ahí cerquita como para que se entienda. Esta herramienta de acá, ¿sí? Es la que me permite... ¿Se acuerdan cuando yo decía, bueno, si yo vengo acá y digo, bueno, esto está buenísimo, pero tengo que tener más puntos? Como decíamos hoy, porque si no... cuando yo creo una de estas, le pongo acá que tenga en vez de 2 caras, le pongo 10 caras, y en esta también, entonces ya me genera más puntos, buenísimo. Ahora, cuando yo tengo una que creé yo, ¿cómo le agrego más puntos? Bueno, básicamente esta es una de las formas. Que lo que me hace es insertar un puente, digamos, o una arista a esas aristas que yo ya tengo. Fíjense y presten atención a la barra de comandos. Yo selecciono la herramienta y acá me dice, elegí el loop, ¿sí? Para duplicar o el anillo. Cuando dice el loop, sería como todo esto, ¿sí? Yo ahora voy seleccionando con Shift, ¿sí? Este sería el loop. Y cuando dice ring, sería en este sentido, ¿sí? Ahora vamos a elegir el loop. Ya lo elegí, ahora le voy a dar Enter. Y fíjense que me aparece una línea ahí donde ponerla. Yo le voy a dar acá, ¿sí? Y ahí ya tengo toda mi línea. Esto es herramientas de selección. Dejo un poquito el mouse para que las vean. Herramientas de selección están buenísimas. Porque ahí, por ejemplo, elijo una línea y con esta elijo toda la vuelta. Elijo ahí el anillo o elijo esta y vengo acá y elijo el anillo. ¿Ven? ¡Ting! Y me selecciona todo. Es solo herramientas de selección. Están acá adentro. Lo digo por si alguno quiere.
Entonces lo mismo, si yo tengo toda esta y quiero elegir una línea acá arriba, porque de pronto me doy cuenta que en estas caras no tengo una línea en este sentido, yo vengo acá, elijo toda la vuelta, ¿sí? Elijo esta, toda la vuelta, y le agrego una especie de puente, ¿sí? Ven acá, ping, y entonces yo ahora tengo un poco más de control sobre ese puente. ¿Se entiende? Fíjense, tengo mucho más control que acá abajo, que solamente puedo mover una cara. ¿Se entiende? Entonces yo, cada vez que necesite, puedo venir acá, lo muestro de nuevo, es en este Edge, ¿sí? Agregar un puente, selecciono toda la vuelta que necesito, ¿sí? Ahí, acá debería seleccionar estas también. Buenísimo, Juan, dale el gimmick, y agrego el puente acá, ¿sí? ¿Ven? Y ahí ahora tengo un montón más de puntos para poder desarrollar mi objeto. ¿Se entiende? Es esta herramientita que vimos acá, Edge, Insert Edge, elijo las líneas entre las cuales quiero poner ese puente, digamos, ¿sí? Vamos a poner entre esta y esta, ¿sí? Y pongo la línea en ese puente, ¿ok? Esto es para más control, simplemente eso, ¿está? Bien. Vamos a ver una cosita más y los voy a dejar trabajar totalmente tranquilos, ¿sí? Y van a surgir un montón de dudas, las cuales vamos a ir evacuando a lo largo de la clase. ¿Está bien? Yo me voy a quedar conectado. Cualquier duda, están todas las chicas, van a estar en el grupo, pero de última, si hay algo que se queman los papeles, yo estoy conectado ahí, me preguntan, ningún problema. Las últimas que vamos a ver va a ser soldar esta que es Weld Points. ¿Para qué me va a servir esa? Bueno, básicamente me va a servir para cuando yo tengo dos piezas totalmente distintas, vamos a poner como la plancha que teníamos hoy, que yo, por ejemplo, hago, no sé, si esta fuese mi plancha, yo tengo que hacer esta base y tengo que unir esta base con este mango de acá arriba, ¿ok? Imaginémonos que estoy haciendo eso. Entonces voy a venir acá, y acá el primer dato es que yo voy a borrar dos caritas, ¿sí? Una de cada uno. O sea, voy a borrar esta cara, la voy a sacar al demonio, y voy a borrar esta cara y también la voy a sacar. Fíjense antes de continuar qué es lo que pasó. Como el programa, acuérdense que me toma siempre los puntos de referencia en el momento cuando cambio entre superficies y mallas, ¿sí? entre mallas, perdón, y polígonos y NURBS. Acá lo que me hizo fue, bueno, me lo convirtió. Y si yo quisiera agarrar esta pieza y convertirla, me va a decir que no pasa nada. Y yo digo, pará, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me convierte? ¿Sí? Fíjense que acá me aparece Display Surface y acá me aparece Mesh, ¿sí? Fíjense acá abajo del selección, ustedes saben cuándo están en Surface y cuándo están en Mesh. Esto Mesh sería polígono, Surface sería NURBS, ¿sí? O sea, básicamente. Pero bueno, digo, ¿por qué no me lo convierte? Porque no está encontrando en esos puntos ese promedio de 3 puntos que yo tenía. Entonces dice, momentito, acá hay polígonos, pero no te lo puedo convertir porque no puedo hacer el cálculo matemático. Fíjense, acá se va a entender mejor. Viene todo acá con todo orgánico, todo bárbaro, y acá de pronto me empiezan a aparecer estas rectas. ¿Por qué? Porque está faltando justo la cara que hace que cierre ese cálculo matemático. No hace falta que entiendan mucho más, simplemente que cuando no lo convierte, eso, porque hay una superficie abierta o porque hay puntos en el mismo lugar, o sea, es porque hay un error en la superficie del cálculo matemático. Eso les va a pasar y sépanlo. Bien, ahora, vamos a ver esto. Provisoriamente no me interesa a mí que pase esto porque yo voy a unir estas dos caras y como le borré una, obviamente va a entender que le está faltando algo. Lo interesante de soldar estos puntos es que yo le voy a decir entre un punto y otro, ¿sí? Que me vaya soldando, sueldo ese, sueldo este punto, voy a soldar este punto de acá, de las caras donde yo fui sacando, ¿no? Voy a soldar este punto acá abajo y me queda este punto, lo voy a soldar a este punto, ¿sí? Y ahí yo debería, si la pieza está bien, poder convertirlo, ¿sí? Y fíjense cómo me genera esa fusión automática entre las partes, ¿ok? Esto es muy importante que tengan en cuenta varias cosas. Primero y principal, si yo tengo que sacar, o sea, tengo que tener la misma cantidad de puntos. Ustedes fíjense que yo fui soldando puntos y ¿qué hice? Soldé. Vamos a deshacer, tic, 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 borré esta cara que tenía 4 puntos, vamos a verlos acá, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Fíjense que me queda hueca, y borré esta cara que yo tenía 1, 2, 3, 4 puntos.
Si yo tuviera en esta 5 y en esta 4, hay un punto que no sirve, no la puedo cerrar, es un lío bárbaro. Entonces, siempre que vayan a unir, lo importante es tener la misma cantidad de puntos en esa cara. El otro dato es que yo fui uniendo punto a punto según sus espacios. Es decir, este punto de acá abajo lo uní con este, no lo uní con este de acá arriba, porque si no me quedaría un lío. Entonces, este punto, que es el de, vamos a poner, si yo miro así, el de abajo a la derecha, lo uno con este punto. ¿Está? Y fíjense lo que pasa acá. Si yo selecciono los dos puntos y aprieto soldar, se me unen los dos al medio. Entre uno y otro se unen al medio. Ahora, si yo selecciono un punto, soldar y después elijo otro punto, el punto primero que seleccioné me va hasta ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto parece una pavada, pero me gusta que quede acá grabado, porque después puede pasar que digan, no, pero pará, ¿por qué este se me fue acá y el otro se me fue ahí? Bueno, básicamente porque depende cómo selecciono el punto. ¿Sí? Y fíjense que uní 4 puntos de esta cara, de este volumen, con 4 puntos de este volumen. ¿Sí? Entonces ahora lo puedo corregir y lo puedo trabajar como si fuera todo un volumen entero. ¿Sí? Puedo venir acá, hacer lo que hice hoy, extruir una cara, llevarla, etcétera, y seguir trabajando automáticamente, ¿sí? Con mi volumen uno unido al otro. ¿Está? Y me quedan caras. Bien, vamos más o menos. ¿Están como para si suspendemos ahora, ir probando? Quiero que algunos me vayan haciendo preguntas, dudas, consultas, lo que necesiten. Y si no, si les parece, vamos a... Me quedo como esta especie de tortuga rara. Y si no, vamos directamente al curso. Y la idea es que puedan instalarse el T-Splines y lo prueben, ¿sí? Y la idea de hoy es que vayan probando para complementar. Con esto complementamos muy bien, aunque veamos poquito, complementamos muy bien el Rhino, ¿sí? La semana que viene vamos a ver un poquito seguramente de impresión 3D y todo eso para terminar de complementar. Y o sea, no nos perdemos de vista que tienen que hacer las fichas o no sé, las montañitas o lo que sea para los juegos. La idea de esto después es la semana que viene poder verlo de impresión 3D un poquito, charlar un poquito cuáles son las tecnologías que hay y todo, y preparar un archivo de estos o exportarlo para poder imprimirlo en 3 dimensiones, ¿sí? Lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, dejo un segundito abierto para dudas, consultas, preguntas, y si no, chicas, no sé si les parece, nos vamos para el grupo.